Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. China se ha beneficiado enormemente de la globalización, pero aún enfrenta muchos problemas sociales. Todo el mundo ha visto la frase "hecho en China" estampada en algún producto en algún momento. Puede parecer que China es la fábrica del mundo, pero no siempre ha sido así. De hecho, los productos chinos comenzaron a difundirse en la década de 1970, cuando China comenzó a cosechar los beneficios de la primera ola de globalización. Hoy en día, China es la economía de más rápido crecimiento del mundo, gracias en gran medida a las empresas occidentales que trasladaron su producción allí después de los años 70. Era más rentable para esas empresas producir bienes en China debido a la gran cantidad de recursos humanos del país y a su diferente clima político. De hecho, el 40% del crecimiento económico mundial en las últimas 2 décadas ha provenido únicamente de China. Durante el mismo período, la economía china mantuvo una tasa de crecimiento anual promedio del 10,2%, y ya no se conforma con ser solo la fábrica del mundo. China ahora se está convirtiendo en un actor importante en la política internacional, y está lista para dar forma al mercado global. Sin embargo, el progreso económico no ha mejorado la vida de todos los chinos, y muchos todavía quieren abandonar el país. Varios de los chinos entrevistados por el autor describieron la intensa presión social a la que están sometidos en sus países. La superpoblación, la política de un solo hijo, que limita a las parejas a tener un solo hijo, y la dura competencia en el lugar de trabajo han hecho que muchos chinos se sientan frustrados con su sociedad. Un chino que fundó su propia granja en Mozambique, dejó muy claro su aversión por el sistema social que dejó atrás. Él y muchos otros han emigrado de China, donde no pueden salir adelante debido a la corrupción generalizada, y a la enorme brecha entre ricos y pobres. Estos migrantes se reubican para tener más oportunidades de progreso, pero también para encontrar nuevos hogares para sus familias. Con su rápido crecimiento, China necesita un nuevo lugar para expandirse y ha encontrado el lugar perfecto, África. El gobierno chino ya ha fortalecido estratégicamente sus vínculos con África durante los últimos 20 años. Durante los últimos años, África no ha recibido mucha atención por parte de Occidente. Pocos delegados occidentales hacen visitas regulares, pero los políticos chinos sí lo hacen, y con frecuencia. Los países de África se encuentran en un punto crítico en este momento. Las economías africanas están creciendo rápidamente, y pronto el continente en su conjunto superará la tasa de crecimiento de China. La demografía de África también está cambiando, se prevé que para 2050 habrá más personas en África que en Asia. Sin embargo, este rápido crecimiento presenta problemas. Es poco probable que los gobiernos corruptos ayuden a sus países a desarrollarse sin problemas, lo que conlleva un alto riesgo de desempleo, hambre o un desarrollo urbano deficiente. Las grandes empresas también pueden explotar a las personas con mayor facilidad si no cuentan con medios de protección legalmente autorizados. Si los países de África juegan bien sus cartas, podrían ser la fuerza determinante de este siglo. Si fallan, podrían sumirse en una pobreza y una corrupción aún mayores. El gobierno chino conoce muy bien el potencial de África, razón por la cual ha estado fortaleciendo sus vínculos con el continente desde mediados de la década de 1990. En 1996, Jiang Zemin, entonces jefe de Estado de China, comenzó a cortejar a África en una visita destinada a fomentar una mayor cooperación entre China y África. Años más tarde, prometió enviar $5.000 millones en ayuda para desarrollar hospitales, escuelas y otras instituciones públicas. También comenzó a alentar a las empresas chinas a expandirse en el extranjero e invertir en África. Hoy en día, casi un tercio de los ingresos totales de China procedentes del extranjero provienen de África. China ha invertido mucho en África y está dando sus frutos. Sin embargo, hay otro factor importante que influye en la relación entre China y África, que a menudo se ignora en la política internacional: los migrantes chinos que se han reasentado en África. Los inmigrantes chinos han tenido un profundo impacto en las relaciones entre China y África.
Actualmente hay más de 1 millón de chinos viviendo en África, y han creado una sólida red de contactos en sus países de origen, lo que los alienta cada vez a más a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es exactamente la apelación? A medida que la situación social en China se deteriora, muchos comienzan a ver a África como su única esperanza. Muchos chinos que se mudan a África quieren establecer una nueva vida para ellos y sus familias y pueden hacerlo con mayor facilidad si, por ejemplo, sus hijos se casan con mujeres africanas. Tei Cao, el granjero chino que se mudó a Mozambique, le prometió su hijo a una joven de un pueblo vecino, con la esperanza de que sus nietos trabajaran en la granja que había abierto allí. Los inmigrantes chinos, en particular los que se casan con miembros de la sociedad, como el hijo de Ao, tienen una gran influencia en la población local. Los inmigrantes chinos son el principal factor que determina la forma en que los africanos ven a China y su rápida expansión en su territorio. Tienen un impacto mucho mayor que los hospitales financiados por el gobierno chino o los estadios construidos por trabajadores chinos. ¿Por qué? Porque los migrantes establecen contactos cotidianos con los lugareños. Estas relaciones son mucho más tangibles que la financiación de los edificios públicos. Sin embargo, los migrantes no siempre son recibidos con los brazos abiertos. Los lugareños de muchos países africanos han empezado a quejarse de que los inmigrantes chinos se están apoderando de sus medios de subsistencia, a medida que más y más calles se llenan de tiendas y trabajadores chinos. En algunos países, la migración incluso desempeña un papel en las elecciones, ya que las personas realizan protestas y manifestaciones contra lo que consideran la colonización china. Los lugareños suelen querer participar más en las empresas chinas, pero los propietarios de las empresas suelen conseguir más trabajadores de China. Naturalmente, esto ha provocado tensiones entre los grupos. Tanto los inmigrantes chinos como los africanos locales tienen prejuicios entre sí, pero saben que su asociación podría ser muy beneficiosa. No es raro escuchar a los inmigrantes chinos en África hacer declaraciones racistas como los negros son perezosos. Los africanos, por otro lado, a menudo se quejan de que los chinos se están apoderando de sus comunidades, y carecen de un respeto básico por su cultura. Estos prejuicios existen por varias razones. Una de las razones es que los inmigrantes chinos a menudo carecen de educación, y no están interesados en las culturas de acogida. Muchos de los migrantes entrevistados por el autor carecían de conocimientos básicos sobre los países africanos en los que vivían. Solían saber poco sobre sus culturas y, a veces, ni siquiera sabían qué idioma hablaban. Ao ni siquiera sabía qué países limitan con Mozambique. Sin embargo, los lugareños también suelen ser ignorantes. Suelen ver a los chinos como conquistadores despiadados que buscan robar sus recursos, y no están interesados en devolver nada a cambio. Uno de los principales problemas que tienen los africanos con los inmigrantes chinos es que afirman que están fomentando el crecimiento en África, pero la mayoría de sus ganancias se devuelven a sus países de origen. Hay muchas empresas chinas en África que llevan a cabo sus operaciones con poca o ninguna participación de la población local. Cuando contratan a africanos, las empresas les pagan menos de lo que ganan sus trabajadores chinos. Sin embargo, ambas partes son conscientes de que pueden ganar mucho la una de la otra en el futuro. A pesar de sus diferencias, muchos africanos creen que los inmigrantes chinos pueden aportar más avances educativos y tecnológicos al continente, lo que podría reforzar el poder político de África en todo el mundo. Los chinos también reconocen que África puede proporcionarles inmensos recursos humanos, también habrá mayores mercados para sus productos si los países africanos prosperan. Todavía hay muchos obstáculos para forjar relaciones más estrechas entre China y África, pero ambas regiones reconocen cada vez más el potencial de su asociación. China a menudo explota los recursos africanos, lo que provoca mucha tensión política en las comunidades africanas. Mozambique es uno de los países más fértiles del mundo. Su suelo es tan rico que la selva se apoderaría de las tierras de cultivo en cuestión de semanas si no se mantuviera a raya. Las tribus locales han cultivado esta tierra durante siglos, pero ahora muchos piensan que los chinos se la están robando.
Muchas disputas territoriales como esta se derivan de problemas legales, y de un desprecio por los derechos de las tribus que utilizan la tierra. En la mayoría de los países occidentales, hay que comprar tierras al Estado, pero en Mozambique, las tribus han cultivado durante generaciones sin tener la propiedad de sus tierras sancionada por el Estado. Esto significa que los agricultores como AU pueden comprar tierras en las que viven comunidades enteras y luego expulsarlas. Esto crea mucha animosidad entre los grupos. Los lugareños odian a los granjeros que les roban el sustento, mientras que los inmigrantes chinos ven a los lugareños como bárbaros inconvenientes. Y no es solo la tierra la que provoca disputas. En Zambia, el conflicto es por el cobre, un recurso con el que varias empresas chinas han hecho una fortuna en las últimas décadas. Las minas de cobre son dañinas para el medio ambiente, y emplean a zambianos en condiciones de trabajo muy peligrosas a cambio de salarios bajos. Algunas minas ni siquiera proporcionan a los trabajadores guantes y gafas de protección. Las pésimas condiciones de trabajo han causado varias muertes y lesiones graves, lo que ha llevado a los zambianos a celebrar protestas en su contra. En 2006, por ejemplo, un gerente chino abrió fuego contra un grupo de mineros que protestaban contra su supervisor, e hirió a 6 de ellos. El día anterior, varios mineros zambianos golpearon a un gerente chino por una disputa sobre el pago. Los inmigrantes chinos en países como Zambia han provocado mucho odio, que probablemente aumentará en los próximos años a menos que la situación actual cambie pronto. Las empresas y los trabajadores chinos están aumentando rápidamente su presencia y poder en las economías africanas. No todos los inmigrantes chinos son dueños de negocios adinerados. Muchos de ellos están acostumbrados a lo que los chinos llaman comer amargo, se esfuerzan mucho para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Las diferencias económicas entre los inmigrantes chinos también tienen un efecto en sus relaciones con los lugareños. En Senegal, los inmigrantes chinos se han apoderado de casi todo el comercio del país en los últimos años. Hace tan solo 15 años, si caminabas por las calles principales de Dakar, veías un hermoso paisaje con pequeños cafés y restaurantes. La misma zona ahora está repleta de tiendas que venden teléfonos móviles baratos, joyas y otros recuerdos turísticos que se rompen inmediatamente después de comprarlos. Los negocios locales se han extinguido a medida que estas tiendas han proliferado, y muchos senegaleses están saliendo a las calles para protestar. Muchos de ellos han perdido sus empleos y sienten que los chinos están invadiendo. La situación es aún peor en Liberia. El Estado liberiano fue creado por los Estados Unidos, aparentemente para dar un ejemplo democrático y cristiano para el resto de África. Hoy en día sigue recibiendo ayuda de los Estados Unidos, pero gran parte de esa ayuda se pierde en agencias gubernamentales corruptas y, en realidad, no llega al pueblo liberiano. El desempleo es alto y abundan enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. Los inmigrantes chinos han empezado a construir hospitales para ganarse el favor de los liberianos, pero siguen empleando en su mayoría a trabajadores chinos. Las tasas de criminalidad son altas, por lo que los dueños de negocios chinos a menudo temen que les roben sus productos o que sus edificios sean saqueados y destruidos. Hay poca educación pública en Liberia, y muchas personas enfermas no reciben tratamiento porque no pueden pagar los gastos del hospital. Por lo tanto, incluso con la creciente inversión de China que aportan los migrantes chinos, ha hecho poco para mejorar las condiciones reales de los residentes locales, y la situación en Liberia sigue siendo grave. En los países africanos más corruptos, el gobierno chino hace acuerdos clandestinos que no benefician a las poblaciones locales. Malí es uno de los países más pobres del mundo. El gobierno de Malí es muy corrupto y, a menudo, hace tratos secretos con el gobierno chino. Estos acuerdos no benefician en absoluto a la población local, solo se benefician los propios líderes. El gobierno chino a menudo se aprovecha de los gobiernos africanos corruptos de esta manera para garantizar más acuerdos comerciales y recursos. Beijing no se ha consolidado como un gran acreedor o socio comercial para África, más bien, se ha ganado su influencia mediante métodos corruptos, como pagar a trabajadores del gobierno para que negocien a puerta cerrada. Tampoco involucran a ninguna ONG u otra organización que supervise las negociaciones y proteja los intereses de la población local.
El gobierno chino ha patrocinado algunos proyectos importantes en Mali, como la construcción de hospitales y otras infraestructuras importantes. A cambio, el gobierno maliense les ha permitido adquirir grandes extensiones de tierras de cultivo, momento en el que han expulsado a los agricultores locales de sus tierras, y los ha obligado a arrendar sus propias tierras a sus nuevos propietarios chinos. En general, estos acuerdos clandestinos rara vez benefician a la persona promedio. China y muchos países africanos tienen algo desafortunado en común: la corrupción a gran escala. Incluso los grandes proyectos, como la construcción de nuevas fábricas, no siempre son buenas noticias para las industrias locales. Y cuando se terminan los proyectos, los trabajadores chinos suelen regresar a sus hogares, lo que deja a los lugareños con edificios de mala calidad que no pueden reparar porque no están familiarizados con la tecnología extranjera que se utiliza para construirlos. La estrategia de China de establecerse como el socio comercial de referencia de África para transacciones comerciales costosas e inútiles sin duda afectará a la forma en que los africanos ven a China en los próximos años. El gobierno chino está construyendo un nuevo tipo de imperio en África. Cuando escuche la palabra imperio, puede imaginarse las otrora extensas esferas políticas y coloniales de Gran Bretaña o Francia. El gobierno chino no está utilizando esa estrategia en África, pero el alcance de su control e influencia aún comienza a parecerse al de un imperio. En el pasado, los imperios solo podían establecerse por la fuerza. Las potencias europeas colonizaron África lanzándose con sus ejércitos y afirmando su dominio económico y político. Oprimieron a los lugareños, luego se llevaron sus recursos y los despidieron. Esto se hizo sin preocuparse por las poblaciones locales, lo que llevó a sistemas políticos horribles como el apartheid y a una serie de revoluciones. China está tomando un camino diferente en África. El flujo constante de nuevas oportunidades allí garantiza que los países africanos sigan dependiendo de sus socios chinos y de los migrantes chinos. China seguirá aumentando su control en el mercado, comprando cada vez más tierras para alimentar y mantener a su población allí. La dependencia de África de China también significa que los gobiernos y las empresas africanos tendrán que seguir aceptando los acuerdos corruptos que China utiliza para expandir su poder. China está utilizando estos acuerdos, y otros métodos, para construir un nuevo tipo de imperio en África. Es un imperio de intereses, ningún otro país del mundo invierte más en África que China. A medida que crezca la influencia de China en la política y la economía africanas, la corrupción en las dos regiones seguirá entrelazándose. El nuevo imperio de China tendrá un impacto enorme en el futuro de África, y en el futuro del mundo en general. La población de África está creciendo muy rápidamente, y sus economías están en un gran estado de cambio. El resto del mundo no tendrá más opción que responder a estos importantes acontecimientos chinos y africanos.